Imaginen un imperio construido sobre el miedo y la arena helada. Un sistema donde la disidencia no solo era castigada, sino literalmente enterrada en el olvido. Kilómetro tras kilómetro, a lo largo de una larga... Pero ¿por qué estás hablando así como si te hubieses tomado un Alpran? Tómate el café, joder. Bueno, Tienes la lengua pegada. pero casi... Coño, ni yo. Imaginen un imperio construido sobre el miedo y la arena helada. Un sistema donde la disidencia no solo era castigada, sino literalmente enterrada en el olvido, kilómetro tras kilómetro, a lo largo de una tierra vasta y desolada. A ver, ¿qué sucede cuando el Estado se convierte en un carcelero masivo? Vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y brutales de la historia del siglo XX. Hoy les vamos a hablar de los Gulag soviéticos. El grupo Muy Importante presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico, volviendo después de atravesar una serie de aventuras que no le deseamos ni a los políticos. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. ¡Muy importantes! Episodio 164 al fin. Esto es como decir un primer episodio de unas, no sé, sexta temporada, ya ni sé. Iba a decir después de unas largas vacaciones, Daniela. Después ojalá hayan sido vacaciones, que eso no cataloga dentro de vacaciones, pero estamos de vuelta. Les prometimos esto hace mucho tiempo, no habíamos podido cumplir, es verdad, hemos fallado, pero también han pasado cosas. Miren, el perro está llorando. El perro, este programa viene con todo, viene con historia horrible, viene con husky llorón, todo. Vamos a hacer una pausa mientras el perro termina de llorar. El husky dejó de llorar, podemos continuar. Les damos Ya golpea al perro. Sí, ya metimos al perro en el gulag. Como les hablábamos, hoy estamos retomando luego de una pausa muy larga. Realmente han sido muchas cosas que manejar. Entre esas, el hecho de que la situación en nuestro país pues, no ha estado fácil. Y ¿En serio, Daniela? A ver, cuéntame más. Cuéntame más. Y nosotros en este momento pues también tenemos cierta exposición que antes no teníamos. Cuéntame más. Dado que tenemos un año en radio ya. Sí, por cierto que por fin puedo hablar un poco más barbaridades. Claro, hemos tenido, esto es muy curioso porque es como tener una mordaza invisible. Si bien la radio nos ha traído cosas maravillosas y estamos muy felices de poder tener esa ventana en lo que es la primera FM de nuestro país, que es Kiss FM 101.5, donde estamos todos los miércoles en vivo, donde además tenemos unas pequeñas cápsulas diarias y realmente ha sido una oportunidad genial y la apreciamos mucho y la disfrutamos mucho. Por otro lado, eso nos da una exposición a la que antes no estábamos sometidos. Y que, pues bueno, no es un secreto que estamos en Caracas, Venezuela, debemos cuidar mucho lo que decimos, no es mentira, hay que cuidar lo que uno dice. Fíjense, es importante con el tema de la radio, el por qué hacemos lo de la radio. Venezuela, si bien tecnológicamente todo el mundo tiene un celular, prácticamente todo el mundo tiene acceso a la internet de una u otra manera. Lo que es el podcast no le llega, la gente no conoce, no tiene ni idea de lo que es un podcast. No saben dónde buscarlo, no saben cómo se consume, o sea, falta mucho todavía sobre eso. Sí, entonces... Y paralelo a eso, la radio en Venezuela tiene una penetración, curiosamente, que otras personas en otros países dirían, no vale, no puede ser. En Venezuela hay una penetración muy grande todavía de la radio. Entonces, imagínense la oportunidad de poderle llegar a esas personas, ¿sabes? Llevarles un poquito de cultura. Claro. A una persona que no le para mucho a la cultura. Sí. Aparte la responsabilidad, a pesar de que tenemos que medir mucho de lo que decimos, sobre todo cómo lo decimos, seguimos hablando de los mismos temas en la radio. Y de alguna manera es como nuestra pequeña labor social de enseñarle a la gente la historia, el pasado, los horrores históricos de otros lugares que permitan entender mucho el contexto mundial e incluso local. Sí, hay gente que no tiene ni idea de cómo hemos llegado a este punto en el mundo. Realmente nosotros lo que estamos viviendo ahorita, nosotros retrocedimos
al año 33. Estamos en un bucle. Estamos en un bucle. Estamos en Pero con una 1933. tecnología abrumadora y con unos líderes bien cuestionables. Pero bueno, vamos a... ¿Cómo en el año 33? Más cuestionables, diría yo. Lo que pasa es que ahorita... Los hombres de antes. No son ahorita, los de ahorita ahora. hay redes. ¿Tú te imaginarías a Hitler con redes? Ay, no. Qué angustia. Sape. Mira, vamos a retomar el tema, pero Oye, ya vamos- va. ¿Cuál de esos hubiese sido mejor en redes sociales? Stalin. No, Hitler, sin duda. Hitler. Ujú. Además que sus redes se las hubiese llevado Goebbels. Exacto. Eso hubiese sido terrible. ¿Cómo hubiese sido Churchill en redes sociales? Hubiese todo... Él era el que le tomaba la foto al desayuno de la tocineta con el whisky. Good morning. Y el desayuno. Mira, Él hubiese sido imágenes, ¿verdad? yo creo que sí. Yo creo que era un tipo más imágenes, no sé. Y yo estoy No, casi... de frases. Pero yo estoy casi seguro que, por ejemplo, Stalin hubiese sido de postear fotos de los gatitos. No, de hombre fuerte. Acuérdate que él escribía sobre dibujitos de hombres desnudos. Pero burlándose. No, pero de flores. Estoy seguro que hubiese sido así. No lo sé, pero bueno, eso puede ser un especial aparte para Patreon. Imaginemos las redes sociales de los líderes de antes. Pero para retomar este episodio, a los primeros que tenemos que agradecerles a cada uno de ustedes, seguidores que nos han escrito pidiendo fe de vida, preocupados por nosotros, no solo porque hemos estado desaparecidos del podcast, sino porque pues estamos en Caracas, Venezuela, pues. Y nos preguntan si estamos bien, expectantes, bien, no demasiado felices, sí estamos felices, no demasiado, no lo queremos mostrar mucho, porque tampoco es bueno No, mostrar Daniela, mucha felicidad. no lo podemos mostrar mucho. No lo podemos mostrar, pero tampoco te puedes ver demasiado preocupado porque eso también despierta sospechas en sí. En fin, tratamos de no salir. Uno trata de no salir y de no ver a nadie para evitarse un problema. Ya, pero yo no necesito vivir en Caracas, Venezuela para eso, Daniela. Sí, bueno, exacto. Pero bueno, ya entienden un poco más el contexto. Gracias a los mecenas en Patreon porque se han mantenido ahí fieles, remando sin saber a dónde reman, por qué reman, cuál es el sentido de esto. Están peor que los marineros de Magallanes. Eso sí es verdad, que no sabían. Por cierto, nuestros mecenas se quedaron varados en el Caribe, en un buque de eso, a la espera. no, hablando en serio, Dani, escuché un podcast acerca del viaje de Magallanes. Ajá. Y nosotros tenemos que hablar sobre eso, porque Cristóbal Colón cruzó el Atlántico Sí. y llegó al Caribe. Creía que iba a otro lado, pero llegó, sí. Magallanes, o sea, primero empezando que era portugués y se vendió a los españoles, Sí. se montó en un barco, cruzó el Atlántico y después cogió hacia abajo y cruzó el Ártico, ¿ok? Ese sí no Y quería después regresar a su cruzó casa. el Pacífico. Sí, es verdad. Ese sí era un loco, ¿sabes? Pero bueno, eso ya creo que el desvío histórico fue. Eso fue un desvío histórico como el de Magallanes en su ruta, momento. ¿no? Sí. Gracias a nuestros mecenas en Patreon. Estamos en patreon.com/cosas muy importantes. Ustedes van a escuchar este episodio antes que nadie porque se lo merecen. Al igual que todas las cosas que estamos preparando este año, que ustedes las van a recibir primero que nadie. Gracias. Incluyendo las buenas noticias. Exacto. Porque tienen un chat de WhatsApp donde están conectados con nosotros permanentemente. Donde nos damos ánimo, apoyo moral, nos mandamos memes. No, y le acabas de dar un poco de sentido al desvío histórico de Magallanes. Totalmente. Porque ellos están como los marineros de Magallanes. Exactamente. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? O sea, ¿hacia dónde remamos? Ya verán, muchachos, ya verán. Ahora, vamos a comenzar con el tema de hoy. Hemos elegido un tema. Tenemos varios guiones o estructuras de programas listos y nos costó un poco decidir con cuál comenzar esta temporada, por así decirlo. Tenemos el de las pruebas parentales que hacen en Dinamarca a los nativos de Groenlandia para quitarle a sus hijos, criarlos. El Estado los cría en vez de ellos porque no les gustan sus costumbres, básicamente eso. Pero no quisimos hablar de Groenlandia en este momento porque ellos están en otro rollo y vamos a esperar que eso pase a ver y hacemos un episodio más completo de eso. Exacto. Y aparte no queríamos empezar con algo tan burocrático. No, bueno, más que los Gulag no creo, porque aquí Gulag tiene todo, tiene Sí. burocracia,
Lo que pasa es que comunismo. el Gulag forma parte de lo que nosotros antes llamábamos horrores humanos. Son horrores históricos realmente. Sí, entonces es como parte de nuestro origen. Es importante conocer esto. Quienes no lo sepan o lo han escuchado por encimita, vamos a tratar de profundizar un poco porque es importante. Otro de los temas que tenemos en la mesa que vienen en los próximos episodios son los safaris humanos. Eso se conversó mucho hacia finales del año pasado a raíz de unas noticias que salieron en la guerra de Bosnia, donde se descubrió que había unos magnates aburridos que pagaban por ir a matar gente a Sarajevo. Por cierto, los niños costaban más plata. Y las mujeres embarazadas también. ¡Dios! Eso es un horror histórico espantoso. Ese esquema de guión de programa está listo. Ese seguramente va a ser el próximo. Y bueno, tenemos Gulag y tenemos un especial a propósito de Gulag sobre prisiones. Sobre los campos de concentración. Vamos a hacer el de campos de concentración, pero vamos a hacer uno de prisiones. Por ejemplo, está la cárcel muy famosa, esta de la ciudad de Nueva York, de la que se habla mucho. Pero quizás podríamos esperar un poquito para el de las prisiones. ¿Qué pasa? Que queremos esperar después del 17 de marzo, más o menos, para traerles ese de prisiones, porque vamos a incluir más detalles. Exactamente. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Tú nos vas a dar un antecedente histórico, un poco del tema de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Sí, porque los Gulag forman parte de lo que es un campo de concentración. Ok, que no es lo mismo que una cárcel, o no es exactamente una cárcel. No, porque la cárcel tú metes preso a cualquiera que cometa un crimen. El campo de concentración está pensado o nace originalmente para detener a un grupo étnico o geográfico. Claro. ¿Ok? El término nace en Cuba. Imagínate tú. Que los españoles precisamente crearon un centro de ya les voy a decir cómo es que se llama, reconcentración. Esto fue creado por las autoridades españolas en la Guerra de los 10 años, entre 1869 y 1878. O sea, fue creado en Cuba, pero por españoles. Y fue imitado posteriormente por Estados Unidos en la Guerra filipino-estadounidense. O sea, tiene una historia muy rica. Han habido campos de concentración en prácticamente todas partes del mundo. Sí. ¿Ok? Pero el Gulag tiene unas características bastante especiales, ¿no? Fíjense, entre 1929 y 1953, durante el apogeo del terror estalinista, recordemos que Stalin era el contador. Sí, el contador más malo de la historia. Sí, era el contador del Partido Comunista. Pero bueno, se estima que más de 18 millones de personas fueron enviadas a los Gulag. Unos 1.5 millones perecieron en estos campos víctimas del hambre, el frío extremo, enfermedades y la brutalidad inhumana. Pero esta cifra, que ya de por sí es escalofriante, no incluye a los millones que murieron durante las deportaciones masivas o las ejecuciones extrajudiciales. Fíjense, desde la estepa siberiana hasta los confines del Ártico, los Gulag no eran simples prisiones. Cabe destacar que son los Gulag. El Gulag no tiene plural, o sea, no es Gulags, siempre es Gulag, ¿no? Estas eran, digamos que un vasto archipiélago de campos de trabajo forzado que devoraba vidas a una escala industrial, transformando a seres humanos en números, deshumanizando completamente esto, ¿no? Los convertían también en una mano de obra esclava para los megalómanos proyectos de Stalin. Y hoy vamos a desenterrar algunos de los horrores, el terror y la resistencia en este sistema de campos de concentración y trabajo forzado que durante décadas se extendió por toda una nación. Generalmente cuando uno escucha hablar de campos de concentración, tú lo primero que piensas es en el nazismo y en esos nefastos campos de concentración que han pasado a la posteridad, donde incluso hoy en día tú puedes visitarlos y hacer un recorrido. Dachau, Auschwitz. Pero esto es mucho más antiguo, es tan aterradora esta historia y como dice Capo, nosotros vamos a hacer, para este episodio empezamos a investigar y nos dimos cuenta que hay muchos. En Latinoamérica hubo muchos y sería interesante traerles un especial dedicado a campos de concentración. Entonces, bueno, digamos que va a ser el primero de esta entrega, que no sabemos con qué periodicidad la vamos a ir sacando, esperemos que bastante seguida, ¿no?
bueno, esto no sería cosas muy importantes sin la ñoñología. Obvio. Y para entender los gulag, lo primero, hay que despojarse de cualquier idealización. No eran simples prisiones. El término gulag es un acrónimo de Glavnoye Upravlenie Lagerei, que significa Dirección General de Campos. El nombre es súper burocrático. Por supuesto. Estamos hablando de Stalin y estamos hablando de que era el contador. Exacto. Era el sistema que administraba una red masiva y brutal de campos de trabajo correctivo. Nacieron poco después de la Revolución de Octubre de 1917 con Lenin. Su origen está en el leninismo, no en el stalinismo, como una herramienta para reeducar a los enemigos de clase. Pero fue, obviamente, bajo el puño de Joseph Stalin a partir de los años 30 cuando crecieron de manera brutal. Ahora, el sistema se convirtió en el pilar del terror de Stalin y obviamente también de su represión y también en una máquina de explotación económica sin precedentes. No solo buscaban el castigo, la eliminación de sus enemigos, sino que los prisioneros eran una fuente masiva de manos de obra barata para la extracción de recursos y la construcción de infraestructuras vitales como el tristemente famoso canal Mar Blanco-Báltico o las minas de oro de Colima también. La vida humana era sacrificada en aras del desarrollo económico soviético. Bueno, sabemos que los soviéticos en particular tenían un desapego a la humanidad del adversario, pero es una cosa increíble. El perro va a llorar otra vez, porque como estoy hablando de la Unión Soviética, ella tiene flashback de sus antepasados siberianos. Ahora, imaginen vivir en condiciones de infierno helado, donde cada día pues era una batalla para sobrevivir. Primero tenías que no morirte de frío, o sea, eso era lo primero con lo que tenías que luchar. Los prisioneros del Gulag enfrentaban jornadas laborales de hasta 16 horas, a menudo en temperaturas bajo cero, con una alimentación mínima que apenas daba para mantenerse en pie. La brutalidad era sistémica. La disentería, el tifus, la neumonía y el escorbuto eran enfermedades comunes. Recuérdense, el escorbuto es la falta de vitamina C. Yo siempre he relacionado el escorbuto con la piratería. No sé por supuesto, porque es una enfermedad que le da a los piratas. Que le da a los marineros, porque los marineros comen puras comidas, ¿cómo decirte?, preservadas. Claro. Y eso no aporta vitamina C. La carne roja y la sangre y las vísceras son una fuente importantísima de vitamina C. El pescado, según tengo entendido, no proporciona la vitamina C necesaria. Y cuando tú dejas de comer comida fresca o vegetales, claro, se produce lo que es el escorbuto, que es básicamente que te desarmas por dentro. Esta gente no debe haber visto un vegetal en años, los que estaban en los gulag. Me imagino. Pero pues, bueno. ¿qué pueden hacer en la estepa siberiana? No sé, pregúntale a Maya. Pero bueno, aquí es donde vamos a hablarles un poco sobre un escritor llamado Alexander Solzhenitsyn. Es bastante complicado su apellido, pero estamos hablando de un ganador del premio Nobel. Este señor nació en 1918, fue oficial de artillería del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, incluso fue condecorado por su valentía. Sin embargo, en 1945 fue arrestado por la policía secreta. Su crimen, criticar a Stalin en una carta privada a un amigo, es decir, lo sapearon. Es la razón por la cual nosotros nos cuidamos mucho, porque aquí los sapos han existido. Este es el equivalente al mensaje de WhatsApp, señores. Exacto. Este simple acto de desilusión lo condenó a 8 años en el Gulag, seguido de 3 años de exilio interno en Kazajistán. Así será de feo Kazajistán que te mandan. Eso se considera parte de un castigo. Sí. Ahora, su experiencia en los campos donde sufrió de cáncer y tuberculosis transformó su vida y su perspectiva. Solzhenitsyn no solo sobrevivió, sino que dedicó su existencia a documentar la aterradora realidad del sistema, recopilando testimonios de cientos de otros supervivientes. Y él tiene una obra monumental que se considera
básica para entender todo este terrible episodio histórico que es Archipiélago Gulag. Esta la publicó en este lado del mundo, en Occidente, en 1973 y en el 75. Es una investigación literario-histórica que desveló al mundo la magnitud y la brutalidad del sistema de campos de concentración soviéticos. Sin esta obra no sabríamos a detalle lo que ocurría ahí, porque vamos a recordar que una de las características del régimen de Stalin era el secretismo, obviamente. Sí, para mala suerte de ellos, ellos mandaron a un escritor extraordinario, a un gulag, Que sobrevivió. Durante muchos años, este autor mantuvo el texto en secreto, hasta que en agosto de 1973, una copia del manuscrito cayó en manos de la policía secreta de la seguridad del Estado. Estamos hablando de la KGB, obviamente. Esto es ya en la Unión Soviética. La obra fue encontrada en manos de Yelizaveta Voronievskaya. Esta era la secretaria del autor. Esto es bastante curioso, ¿no? Porque yo leí sobre la vida de este señor y él tenía todo eso escondido. ¿Ok? Y esta señora le encontraron el manuscrito. Al parecer lo estaba pasando a limpio. Tenía una copia. Y esta señora se suicidó, entre comillas, en su departamento de Moscú. Se suicidó, recuerden que esto es típico de los rusos. Sí, exacto. Tras haber sido torturada en un interrogatorio. Se suicidó. Ahora, realmente estas circunstancias nunca se aclararon, ¿no? Eso sí se sabe, que ella fue torturada en un interrogatorio víctima del miedo al gulag, según palabras de este mismo señor de Solzhenitsyn. Pues al final, después de este episodio, ya no tenía sentido mantener su manuscrito en secreto. En el 73 lo publica en París, una primera edición en ruso, y al poco tiempo se traduce a muchas otras lenguas. Entonces, entre el 73 y el 75 esto sale al público. Exacto. Recordemos que esto, 73, 75, estamos hablando de el boom, una época muy fuerte de lo que era la propaganda soviética. Lo último que ellos necesitaban, durante la época stalinista, la Unión Soviética era una idea muy dura, pero tras la muerte de Stalin, ellos comienzan a exportar la idea del comunismo de otras maneras. Sí, tratan de empaquetarlo. Lo reempaquetaron, ¿ok? Ahora, ¿cómo este escritor describe lo que era el gulag? Fíjense, el pan tan preciado en los campos no tenía sabor. Solo después de la muerte de la persona te dabas cuenta de su verdadero valor, porque solo entonces empezabas a ser racionado entre el resto. También tenemos la desgarradora experiencia de Eugenia Ginzburg, otra superviviente, que ella escribe también un relato, El viaje al vórtice. Ella recordaba la deshumanización absoluta. Es importante acotar que en los campos de concentración habían hombres y mujeres. Mujeres en menos cantidad que los hombres. Era un 10%. El 10% de las mujeres realmente, y el 10% eran mujeres, pero lo pasaban muy mal, porque eran víctimas entre los mismos horrores que vivían los hombres, pero además se convertían prácticamente en esclavas sexuales de los carceleros, pues, de los gulag. Ahora bien, ella relataba, esta Eugenia Ginzburg, sobreviviente, relata, había que ir a trabajar bajo cualquier condición. Si la gente moría en el camino, se la dejaba a un lado para ser recogida más tarde. No había compasión, solo el número, el plan, el frío. O sea, había que cumplir a toda costa con el objetivo, que era trabajar en lo que te habían asignado, no importa si te morías en el camino. Sí, recordemos que Stalin, cuando se le metía algo en la cabeza, lo hacía. Sí. Trató de matar a John Wayne. ¿Verdad? Recordemos eso, pero bueno, la tortura, tanto física como psicológica, era una rutina. El hambre, el frío, la falta de sueño y los castigos arbitrarios estaban diseñados para quebrar la voluntad. No solo se les castigaba por la desobediencia, sino por simples actos humanos, es decir, una queja, un tropiezo o simplemente una mirada. Ahora, ¿qué tipos de prisioneros y cuál fue el alcance de esta represión en el Gulag?
Quienes terminaban aquí en los llamados gulag no eran solo criminales en el sentido tradicional. Aquí habían presos comunes, sí, pero el objetivo del gulag y el objetivo de los campos de concentración realmente es meter ahí a un enemigo político. Ya sea que tú lo catalogues por, no sé, diferencias de clases, opositores. Cuando tú ves el concepto de un campo de concentración o de un gulag, se parece mucho a muchas cosas que todavía ocurren y de las que yo espero de verdad muy pronto tener la libertad de poder hablar y contar. Ustedes saben de lo que yo les estoy hablando, poder hablar de eso, porque entra perfectamente en el concepto de esto. Por eso creo que este es un programa necesario para el momento que estamos viviendo. Fue creado bajo el mismo concepto. Fue creado bajo el mismo concepto. Ese sitio nefasto del que nosotros estamos hablando sin decirlo, que lo estamos comparando con el gulag y que seguramente mucha gente nos va a decir, ay, ustedes se volvieron locos, ¿cómo van a comparar eso? No, es que cuando tú lees lo que le hacían a la gente aquí en el gulag y cuando tú escuchas los pocos relatos que hemos logrado escuchar de este sitio nefasto del que no vamos a hablar todavía, se parecen demasiado. Y es increíble que esto haya ocurrido prácticamente a principios del siglo XX y estemos en el 2026. Y todavía existen estas cosas y haya gente que los defienda. Fíjate, aquí voy a hacer un pequeño desvío histórico. Ustedes en el barco Magallanes. Sí, no, ustedes han oído hablar de la banda Divo. Ajá. Divo Whip it good. Es un acrónimo de Devolution. Ok. Estos eran unos estudiantes de arte que llegaron a la conclusión de que el humano estaba devolucionando. Oh, me encanta, sí. Y esto estamos hablando ya en los 70 y en los 60. Ellos se daban cuenta de que el ser humano una involución. Estaba involucionando. Wow. Y para muestra un botón, yo considero que hemos involucionado como sociedad de una manera escandalosa. Claro, porque tú dirías, tenemos más tecnología, tenemos más información, todo está al alcance. O sea, tú podías justificar ciertas cosas antes porque es que yo no sabía. Hoy en día tú no puedes alegar eso. No, pero estamos viviendo sinceramente una involución. Para mí estamos en el año 30. Y de verdad, ojalá pronto podamos hacer muchos episodios donde podamos hablar libremente. Estoy segura de que nuestros oyentes estarían también apoyándonos en ese sentido. Pero bueno, por ahora vamos a seguir hablando de los gulag, porque aparte esto es un poco de refrescamiento histórico, ¿no? Porque uno tiene que conocer de esto para tratar de entender un poco muchas de las cosas que pasan, ¿no? Y evitar que esto vuelva a ocurrir. Bueno, como estaba diciendo Daniela, desde disidentes políticos e intelectuales que osaban criticar al régimen, así como este mismo escritor del que le estábamos hablando, hasta campesinos que simplemente se negaban a entregar sus tierras a la colectivización. No olvidemos lo que pasó con Ucrania. Ucrania completa se negó a la colectivización de Stalin. Y los mataron de hambre. Sí, señor. ¿Ok? Médicos, científicos, artistas, ingenieros, incluso miembros del mismo Partido Comunista. Que se atrevieron a ser críticos en ese momento, sí. Exactamente. Incluso los militares que cayeron en desgracia durante las grandes... Estoy segura que esos eran a los que peor trataban. Por supuesto. A los suyos propios y a sus militares. Eso pasa. Sí. Fíjense que Stalin estuvo a punto de perder la Segunda Guerra Mundial sin haber comenzado, porque casi todos sus generales estaban presos. ¡Qué barbaridad! O sea, cualquier persona que tuviese un poquito de prestancia. Es que cuando enfermó no tenía ni médicos que lo atendieran, ya no confiaba en nadie. Los había metido presos, a todos los médicos medianamente decentes. Esa es una tragedia de este tipo de regímenes y eso es propio del comunismo. Sí, señor. O sea, cualquier persona... Yo sé que a los comunistas de café no les va a gustar esto, pero estoy segura que a los comunistas de café no les interesa nuestro podcast, así que a mí tampoco me interesa su opinión. No, son una desgracia. Es que aparte el comunista de café, cuando toma poder, se transforma completamente. Sí. Porque ese es el gran problema, es que para mí el comunismo es una religión. O sea, fue pensado por Marx como una religión.
Ujú. Y a mí no me gustan las religiones. Tiene todas sus características. Y al ser una religión, no puede ser criticado. Yo creo que uno de los errores más grandes fue que nos vendieron esa idea de que los únicos que se interesan por los beneficios sociales están ligados al comunismo. Exacto. Y eso es mentira. Exacto. No funciona así. Tú puedes ser un crítico del comunismo y al mismo tiempo tratar de defender derechos sociales, libertades individuales, etc. Pero bueno, nada. Las religiones son así. Pero es que sin ir muy lejos, mi abuelo, que tanto hablaba de que él era derechista y que viva Franco y todo esto. ¿En serio? Qué horror. Bueno, pero estamos hablando de una persona que vivió la guerra civil española y los comunistas trataron de matarlo. Claro, directamente. A él y a su familia. Y tuvieron que huir a Francia. Tenía un problema personal, pues. Sí. Pero mi abuelo nunca, o sea, él hubiese dejado de comer si faltaba dinero en la nómina. Primero cobraba hasta el último de los empleados. Antes de él. Claro. Y, por ejemplo, siempre se sentaba con los obreros a jugar dominó. O sea, era una cosa, pero era propia de él. O sea, tú no tienes que ser comunista para tener habilidades sociales. Es sensibilidad social. Habilidades sociales es otra cosa y hay gente que no lo tiene, sea lo que sea. Ojo. Stalin no las tenía, por cierto. Stalin no las tenía. Ahora bien, durante la Segunda Guerra Mundial la población del Gulag descendió bruscamente debido a la liberación de cientos de miles de prisioneros que fueron reclutados. No crean que es que los dejaron libres, no. Esta gente la reclutaron y la enviaron a la línea de frente, con frecuencia en batallones de presos que fueron utilizados en las primeras líneas de fuego, en las batallas más peligrosas, y obviamente experimentaron unas tremendas tasas de baja y un excesivo incremento en la mortalidad entre los años 42 y 43. Fueron a los primeritos que mandaron de carne de cañón. Exacto, debido a que el gobierno soviético permitió el resurgimiento de la iglesia y canceló la campaña antirreligiosa para atraer al pueblo creyente a la lucha contra la Alemania nazi. O sea, utilizaron a la iglesia. Después de que se habían peleado, lo dijeron, bueno, vamos a reconciliarnos porque necesitamos unirnos para pelear contra Alemania. Estos obispos y sacerdotes de la iglesia ruso-ortodoxa también fueron liberados de los Gulag para bendecir públicamente a los batallones del Ejército Rojo y servirles de capellanes. ¡Estaban presos! Por supuesto. Los tenían presos, los sueltan para que vayan a bendecir a los batallones. Esto es una locura. Tras la Segunda Guerra Mundial, el número de presos en los campos de prisioneros y colonias volvió a crecer bruscamente, alcanzando aproximadamente 2.5 millones de personas a principios de la década de 1950. Sobre 1.7 millones de ellos en campos. El Gulag también recibió a prisioneros de guerra soviéticos que habían sido liberados por los aliados, considerados traidores por haber caído en manos del enemigo. O sea, aquí no había manera de ganarle uno al sistema, ¿no? A Stalin. O sea, qué cosa tan terrible. Incluso ciudadanos de países ocupados por la Unión Soviética como polacos, lituanos, estonios, ucranianos, fueron deportados en masa. O sea, esto fue una locura. Metieron ahí a todo el mundo. Exacto. El sistema era tan indiscriminado que a menudo bastaba con una denuncia anónima, los sapos, una cuota de arrestos que cumplir por parte de la policía secreta. Me imagino que te pagaban una comisión por cada preso. ¡Ey! Nosotros lo sabemos. Ya podremos hablar. O simplemente la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Nunca falta un pendejo mal parado por ahí. Pendejo mal parado, exacto. Niños también nacieron y crecieron dentro de estos Gulag o fueron separados de sus padres y a menudo enviados a orfanatos estadales donde no lo pasaban mejor. Sí. Ahora bien, digamos que el Gulag en contexto de otros horrores, haciendo un poco de comparaciones y distinciones, ¿no? Porque es importante también comparar y distinguir una cosa de otra. Al estudiar sobre los Gulag es inevitable la comparación, pues como les decíamos, con otros sistemas de represión totalitario. La mente humana busca paralelos para comprender la magnitud de este tipo de atrocidades y es difícil, a veces no alcanza, ¿no? Y el más obvio es irnos a los campos de concentración nazi. Ambos sistemas buscaban el control absoluto y la deshumanización de sus víctimas. Ambos eran brutales y causaron la muerte de millones. Sin embargo, hay distinciones clave. Los campos nazis, especialmente los de exterminio como Auschwitz,
tenían como objetivo principal la aniquilación sistemática de grupos étnicos específicos, principalmente judíos. Eran fábricas de muertes diseñadas para el genocidio. Los gulags, si bien también causaron millones de muertes por las condiciones inhumanas, la explotación, en fin, tenían un objetivo principal más amplio, que era la explotación laboral a gran escala para fines económicos del Estado. Yo no sé qué es peor, y la reeducación coercitiva o la eliminación de enemigos políticos. Era aniquilarlos, explotarlos. Esclavitud, Daniela. Era esclavitud. Es esclavitud, Terrible, no es otra cosa. terrible. Las muertes eran a menudo una consecuencia de las condiciones, la brutalidad y el trabajo excesivo, más que un exterminio directo y planificado por... déjame arrancar esto. Las muertes eran a menudo una consecuencia de las condiciones, la brutalidad y el trabajo excesivo, más que un exterminio directo y planificado por motivos raciales, aunque sí hubo purgas masivas y ejecuciones sumarias. Ambos sistemas, eso sí, representan lo más oscuro de la capacidad humana para la crueldad organizada. Miren, también podemos encontrar ecos de esta lógica en sistemas como la Revolución Cultural China, los campos de reeducación de Pol Pot en Camboya, terribles, donde la aniquilación de la disidencia y la reingeniería social, por ponerle un nombre, se llevaron a cabo a través del terror y el trabajo forzado. Los gulag, por su escala, duración y el sofisticado aparato burocrático detrás de ellos, se erigen como eso, pues como un triste hito en la historia de la represión y en el lado más oscuro de la historia del siglo XX. Pero básicamente ganan, porque los campos de concentración nazis habrán durado 6 años a lo sumo. No recuerdo bien cuándo comenzó. Hay que empezó en el destacar 38, que 39. después hubo unos campos de concentración en Estados Unidos para los asiáticos. Sí, durante la Segunda Sí, Guerra Mundial. sí. Claro, pero los gulag Uh-huh. estuvieron desde 1917-18 hasta los años 60. Más o menos, sí. O sea, es una locura. Hay una isla en particular. Hablamos de ella, la isla Caníbal. La isla Caníbal. Cuando ustedes la buscan en el mapa, vamos a postear en las redes la ubicación de esa isla. Es mandar a la gente al fin del mundo. Los mandaban a morir. Al carajo. Cuando te dicen, Cuando vete al alguien te carajo. mande al carajo, tú vas a buscar en el GPS esta ubicación que nosotros les vamos a publicar en las redes sociales y es esa isla. Eso era terrible. Si te mandaban ahí no había posibilidad. Y hubo gente que sobrevivió. Este escritor que dejó este relato tan valioso estuvo ahí, estuvo en ese campo. Sí, de hecho, el científico que llevó a los rusos al espacio También estuvo ahí. estuvo ahí. Casi todo el mundo pasó un tiempito ahí metido en el gulag. Qué terrible. Porque Stalin es así, no sé qué hace con manda el gulag. Pero era ese en particular que era una isla, porque habían varios. Pero ese era como el modelo, Sí, bueno, es lo que estábamos hablando. era como el más importante. Son los gulag. Los gulag. sea, Era era- como la estrella, pues era como que te mandaran a... No puedo nombrar, ¿vale? Ahora, los gulag dejaron una cicatriz profunda y duradera en la sociedad soviética y por extensión en la Rusia moderna. Millones de familias fueron destrozadas, sus seres queridos desaparecidos sin dejar rastro. El miedo se instaló en el ADN de varias generaciones, llevando una profunda paranoia social y desconfianza hacia las autoridades, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. La cultura del silencio se arraigó profundamente. Hablar del gulag, preguntar por los desaparecidos o incluso recordar su existencia podía llevar a tu propia detención. Lo sabemos. Ujú. Esto creó una sociedad donde la verdad era maleable, la información se manejaba con extremo secretismo, lo sabemos nuevamente. También. Las historias no contadas se convirtieron en un trauma generacional que afecta a la identidad colectiva hasta el día de hoy. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, hubo un breve periodo de apertura y reconocimiento de los crímenes del Gulag. Se abrieron archivos, se publicaron libros, se erigieron algunos monumentos como el Muro del Dolor en Moscú, dedicado a las víctimas de la represión política. Este señor Alexander Solzhenitsyn, quien regresó a Rusia en el año 94 después de su exilio, se convirtió en una figura moral clave, aunque su crítica tanto al comunismo como a ciertos aspectos de la sociedad occidental le valió opiniones bastante divididas. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un retroceso en la memoria histórica. No entiendo por qué, chicos. Las figuras que gestionaron este terror como Stalin son a menudo rehabilitadas o vistas como líderes fuertes. Muy peligroso esto y por eso es que tendemos a repetir la historia.
Hay sectores de la sociedad rusa actual que minimizan sus crímenes y glorifican una versión idealizada del pasado soviético. Vamos rumbo a eso. No aprendemos nada. Es inevitable. Este resurgimiento de un nacionalismo que a veces glorifica el pasado, y en este caso estamos hablando de los soviéticos, pero tenemos a los neonazis, Sí. Hay de todo. Sí. O sea, debe haber gente en China que debe pensar que se vivía mejor con Mao. Segurito. Pero te digo una cosa, y aquí entra la responsabilidad también individual de cada uno. Edúquense, documentense, critiquen, aprendan, porque yo creo que ahí está el gran éxito de estos regímenes. Te mantienen ocupado sobreviviendo. Exacto. O pensando en qué puedes hacer para no caer en el ojo de. En un estado permanente de supervivencia. Una persona que está pensando en sobrevivir permanentemente no puede pensar en otra cosa. No tiene tiempo de estudiar, de analizar, de criticar más allá. Y mientras vas bajando en el escalafón social, utilizan el hambre. Exactamente. Es más cruel todavía. Es más cruel todavía. Y la salud, en fin. Cuando a ti te tienen en ese nivel, tú no puedes criticar. Cuando usted esté bien, que tenga su vida con más o menos bajo control, edúquese, aprenda, no repita. O sea, hay cosas en las que yo creo que nos toca responsablemente y de manera individual hacer eco de las cosas que hemos vivido, porque no es solo lo que hemos leído en la historia, sino muchas cosas que hemos vivido. Y estoy segura que nuestros oyentes también están de acuerdo con eso, porque lo han vivido, muchos están fuera de sus países de orígenes, con historias desgarradoras. Bueno, haga eco de eso, no se le olvide. No permita que esto se le olvide a nadie, porque no podemos seguir permitiendo que la historia se repita de esta manera, ¿vale? Sí, y aparte que hayan tomado la palabra de progresar como algo negativo. Exacto. Tengo un amigo que hace tiempo, cuando sacamos el episodio de los orfanatos de Ceausescu, me escribió comentándome que le había gustado mucho el episodio y que le causaba mucho horror, que él vive hacia ese lado, estuvo en unas vacaciones por allá, y me comenta que hay una parte de la sociedad que recuerda, idealiza ese periodo, y que hay una propiedad que tenía este señor que fue abierta al público casi que como un museo, y que la gente la visita y los comentarios son como que en esta época sí se vivía bien. Y que es aterrador como se nos olvida lo malo de repente. Sí. Y solemos repetir. Bueno, tú y yo hemos hablado mucho que eso le pasa a las mamás. Si las mamás recordaran el primer año de crianza del primer hijo. Lo pensarían muy bien antes de tener un segundo. Exactamente. Y si se acordaran del primero y el segundo, lo pensarían muy, muy bien antes de tener el tercero. Pero bueno, volviendo a este tema, también en Corea del Norte. Sabemos que Corea del Norte tiene todos los numeritos, ¿no? Un estado que opera como una vasta prisión en general. Yo creo que Corea del Norte viene siendo un gulag gigante. Corea del Norte es un gulag gigante. Su red de Kwan Lee-so y Kyo Hao-so, que son como dos cárceles grandes. Tómate un ron y me vuelves a decir eso. Sí, te necesito el ron. Kangwon Lee-so y Kong Han-so. Bueno, sabes que mi coreano está un poco desactualizado. No, estoy a falta de práctica. Tengo tiempo que no hablo mi norcoreano como es. Tenemos mucho tiempo sin grabar y sin hablar de nuestro amigo Kim Jong-un. Ahora, estas cárceles o estos lugares encarcelan a decenas de miles de personas, incluyendo familias enteras, por asociación. Sí. Eso también lo sabemos. Eso también lo sabemos. Gente que va presa por pura asociación. Que tú eres hermano de, que tú eres primo de, que tú eres... preso. Pues la pena es familiar. Sí, señor. Y las condenas colectivas, es una cosa terrible. Y bueno, están nuestros amigos los chinos, Ajá. que pareciesen tan sofisticados, pero ellos tienen unas especies de campos de reeducación, creo que le denominan ellos. Tienen un montón de musulmanes metidos ahí también, musulmanes y cristianos. Qué locurita, ¿no? Y esto Sí. pasa. O sea, estamos hablando de cosas que están pasando ahorita en el mundo. Sí. En Eritrea, Bueno, nosotros no hicimos el programa de Eritrea, ¿no? no. Tenemos que hacerlo. Eritrea es la Norcorea africana. Sí. Es un país bastante particular. Su capital parece un pueblo italiano, porque está la colonia italiana. Sí, Comen pasta. sí. Les encanta la pasta,
pero es una sociedad muy cerrada en donde tienen electricidad 50% del día. El internet nada más está en los cybercafés. O sea, es como si vivieran con 30 años de retraso. O más. O más. Pero lo curioso de Eritrea es que ellos tienen ¿cómo se llama? El servicio militar. Uh-huh. El servicio militar es permanente. Y entras de niño y te sales del servicio militar cuando te mueres de viejo. Sí, o sea, siempre estás en servicio militar. Siempre, pero entras como a los 12 años, una cosa así, es una locura. Cuando ellos necesitan mano de obra para cualquier cosa, te van a buscar a la casa y dicen, te toca. Qué terrible. Bueno, esto está pasando en Eritrea. Vamos a hacerles un episodio de Eritrea cuando podamos, porque de verdad que está interesante. Bueno, Eritrea puede ser parte de lo que era... Las distopías. Las distopías, por favor. ¿Ustedes se acuerdan de, bueno, obviamente el de Corea del Norte, hicimos el de Turmequistán? Pedazo de loco el de Turmequistán. El dentista. Sí. Ese era el dentista. Que los carros tienen que estar limpios. Ay, sí. Es una locurita, pero bueno, podemos hacer el de Eritrea porque entra dentro de esta gente bien particular, ¿no? Ahora, ya como reflexión final, recordar los Gulag no es solo un ejercicio histórico, es una advertencia, una lección vital sobre los peligros del poder absoluto, de la deshumanización de los otros y de cómo una ideología, por noble que pueda parecer en teoría, puede convertirse en la justificación de las mayores atrocidades. Es un llamado, obviamente, a la vigilancia constante contra la supresión de la libertad. No se dejen quitar la libertad. Nunca. Porque te la vamos a quitar de a poquitico. Acuérdense, estamos gobernados por sociópatas. Sí, señor. La manipulación de la verdad y la eliminación de la disidencia. Porque las voces de aquellos que sufrieron en el Gulag y en el legado imborrable de figuras como este señor, Alexander Solzhenitsyn, junto a los susurros de los oprimidos en la actualidad, nos gritan desde la historia: nunca más, señores, nunca más. Nunca más. Y ojalá podamos hablar muy pronto de otros sitios con total libertad y poder decir también nunca más. Y siempre podamos volver nosotros. Sí, exacto. Sí, porque, o sea, estuvimos casi que en el nunca más. Nosotros estuvimos escondidos en el nunca más un poco de tiempo, pero volvimos. Sí, vamos a traerles un episodio semanal. Aparte del programa de radio donde nos escuchan todas las semanas en vivo, nuestras cápsulas también de cositas muy importantes. Gracias, amigos de Patreon, suscríbanse los que sientan curiosidad porque ahí hay mucho contenido que no está en otras plataformas y aparte está nuestro chat de WhatsApp muy importante donde podemos conversar de muchas cosas. Queremos recomendarles un podcast que es el de Pedro Julio que se llama Volvió Pedro. Pónganse a leer, es un proyecto de cariño que tenemos Daniela y yo. Sí, queremos mucho a Pedro, amamos su contenido, amamos su podcast y estamos muy felices de que Pedro haya vuelto este 2026 ya con 6 episodios, ya tiene una temporada lista y va a ir saliendo poco a poco y está buenísima. A quienes les gusta la lectura, aparte un podcast contado con una honestidad, tan ameno, tan... Es que no importa si no eres lector. Disfrutas mucho el podcast de Pedro. La curiosidad te la pica. Así es. Vamos a darle las gracias a nuestros muchachos muy importantes que son Camila y Mateo, que son nuestros asistentes muy importantes tanto aquí en el podcast como en la radio. Recuerden seguirnos en todas las redes como @cosasmuyimportantes, principalmente en Instagram y en YouTube, y nos consiguen en todas las plataformas de podcast. Esto va a salir por Spotify, señores, así que nos van a poder volver a escuchar por ahí. Y bueno, yo soy Daniela, me voy a presentar. Yo soy Federico, tenemos que presentarnos. Sí, porque ya la gente se olvidó de nosotros, estamos bien, estamos vivos. Nunca más. Nunca más. Cosas muy importantes con Daniela y Federico, volviendo después de atravesar una serie de aventuras que no le deseamos ni a los políticos.